A sangre fría, por Truman Capote. Género, novela. Subgénero, novela policíaca. Novela testimonio, crimen real. Año de publicación, 1965. Damos paso al resumen de A sangre fría, de Truman Capote. Como hemos dicho antes, A sangre fría es una novela escrita por Truman Capote y destaca por ser una nueva forma de periodismo escrito, la cual dio lugar al género novela de no ficción. Se trata de un relato producto de la investigación de Capote, donde será posible conocer cómo Perry Smith y Dick conspiraron para acabar con la vida de la familia Clutter. En general, esta obra se encarga de analizar en profundidad la manera en la que los asesinos lograron huir y evitar la justicia durante varios años. Damos paso, pues, al resumen de A sangre fría. La historia comienza en Kansas, donde destaca una familia muy importante, los Clutter, compuesta por el señor Clutter, la señora Clutter, quien sufría de depresión clínica, y sus hijos menores, Nancy, de 16 años, y Kenyon, de 15. Aparte, también tenían dos hijos adultos que se habían mudado. Ellos eran Beverly y Beana. Dicha familia se caracterizaba por ir todos los domingos a misa, pero un domingo de 1959 no acudieron, lo que preocupó a sus vecinos, quienes accedieron a una residencia para ver si estaban bien. A la escena logró entrar Susan Kingwell, amiga de Nancy, donde encontró a la joven asesinada en su habitación. Posteriormente, llamaron al departamento de policía, quienes hallaron al resto de la familia atada con la boca tapada y un disparo en la cabeza. Además de ello, el señor Clutter tenía la garganta cortada también. La perspectiva de los asesinos. Por otra parte, se narra de forma paralela la manera en que dos individuos se trasladan por diversos puntos de Estados Unidos, en el cual se revela lentamente que son los asesinos de los Clutter. Dichos personajes son Perry y Dick. Se trata de dos exconvictos que, para la fecha, estaban bajo libertad condicional, específicamente de la penitenciaría de Kansas, y, al parecer, habían cometido el crimen perfecto, pues no se hallaron pistas que los culparan. La revelación de un recluso. Muchos investigadores y periodistas estaban en busca de cualquier indicio para hallar a los culpables, lo que llegó a oídos del convicto Floyd Wells a través de un programa de radio. Fue así como dio a conocer que hace tiempo compartió celda con Dick, a quien le habló de los Clutter, ya que antes de entrar a la cárcel había trabajado para él. Recordó ver a Dick muy interesado en el señor Clutter, pues era un hombre rico y tenía una caja fuerte en su casa, por lo que quería conocer todos los detalles sobre el mismo. De esta manera, la policía se enteró de que Dick se había hecho amigo de un sujeto llamado Perry Smith en prisión, a quien vio como un asesino y ficha necesaria para su plan. El inicio del plan de Dick. Tras su liberación, Perry acompañó a Dick a Kansas para ver a un viejo amigo que iba a formar parte del atraco de los Clutter, pero nunca apareció. Fue así como ambos acudieron a la residencia de dicha familia en la noche, donde cometieron el asesinato. Además de los hechos contados por Floyd, los asesinos cometieron un error, pues estafaron a un tendero, quien anotó el número de placa del auto en el que iban. De esta manera, la policía logró detenerlos en Las Vegas. El asesinato de los Clutter. Se dio a conocer que ambos sujetos llegaron a la residencia de los Clutter después de medianoche. Tras registrar la morada, no hallaron rastros de la caja fuerte, por lo que decidieron despertar al señor Clutter y obligarlo a revelar dónde estaba la misma. El señor Clutter les dijo que no tenía caja fuerte ni dinero en efectivo, lo que causó un gran enojo en Dick, por lo que sometieron al resto de la familia atándolas en distintas habitaciones de la residencia. Ambos sujetos no querían dejar testigos,
por lo que Perry decidió coger el cuchillo de Dick y le cortó la garganta al señor Clutter, quien forcejeaba y casi se libera, a lo que Perry le disparó en la cabeza. Tras estos hechos, decidieron asesinar al resto de los miembros. El relato culmina el 14 de abril de 1965, cuando Dick y Perry son ejecutados en la horca. Personajes de A Sangre Fría. Personajes principales. Herbert Clutter, señor Clutter. Padre de 4 hijos, tenía una gran prosperidad y era dueño de una propiedad, además de ser un hombre muy rico. Era un líder comunitario, amable y considerado de buena persona con muchos de Kansas. Bonnie Clutter, señora Clutter, esposa de Herbert, presenta depresión clínica y pasa la mayoría del tiempo en la cama. Nancy Clutter, hija del señor y la señora Clutter, tiene 16 años, fue muy querida por los ciudadanos de Kansas, es la futura reina del baile y presidenta de la clase. Kenyon Clutter era un adolescente de 15 años, fanático de la carpintería y muy simpático. Perry Smith, asesino de los Clutter, tiene problemas en sus piernas producto de un accidente en motocicleta. Se considera inteligente y educado. Richard Dick, asesino de los Clutter, destina crueldad y ha estado en la cárcel por usar cheques sin fondo. No es tan valiente como aparenta ser. Personajes secundarios. Bobby Rupp, novio de Nancy. Su residencia queda cerca de la casa de los Clutter. Alvin Dewey es un investigador que forma parte de la KBI, Oficina de Investigaciones de Kansas. Se involucra totalmente en el caso, ya que teme por su esposa e hijos pequeños. Harold Nye, asistente de KBI. Es joven, inteligente y risueño. Durante el interrogatorio a los asesinos, tiene gripe. Tex Smith, padre de Perry, es una persona amable y le enseñó a su hijo a hornear pan. Susan Kingwell, mejor amiga de Nancy, es quien encuentra el cuerpo de la joven. Pasamos al análisis de Sangre Fría. A Sangre Fría es una obra que corresponde al género novela de no ficción y se trata de un relato muy importante para el ámbito periodístico, el cual comenzó como un tipo de crónica producto de la investigación de su autor, Truman Capote. Más que una historia, se trata de un resultado del análisis, observación y entrevistas continuas que permitieron dar sentido a un caso tan confuso como lo fue el de los Clutter, donde no existían pistas o sospechosos que se pudieran relacionar con la familia tan querida en Kansas. En general, es una muestra de lo difícil que puede ser para los departamentos de policía, en este caso en Kansas, encontrar al autor de un homicidio. Asimismo, da paso a la reflexión en lo que respecta a las redes de información, ya sea para que potenciales asesinos atenten contra personas buenas, como los Clutters, o incluso para hallarlos y finalmente hacer justicia. Esta crónica del novelista estadounidense Truman Capote fue publicada en 1966 y es un largo y detallado documental acerca de un múltiple asesinato y de la captura y confesión de sus autores, así como de su condena y ahorcamiento 6 años después. Capote, a quien siempre le gustó representar el papel de mascota histriónica ante la prensa y la alta sociedad de Norteamérica, se autoproclamó muchas veces como el escritor vivo más importante del mundo y como el creador de un género literario, la non-fiction novel, la novela de no ficción o novela periodística. Mezcla de la inventiva del reportaje verídico con la inventiva de la ficción. A Sangre Fría es una seductora versión de los asesinatos cometidos por 2 sociópatas en el estado de Kansas. El 15 de noviembre de 1959, en Holcomb, un pueblecito de Kansas, los 4 miembros de la familia Clutter, un agricultor, su esposa y sus 2 hijos, fueron salvajemente asesinados en su casa. Los crímenes, en apariencia, parecían
que no tenían ningún motivo y no había ninguna pista clara para encontrar a los asesinos. Capote, al conocer la noticia, decidió investigar por su cuenta las circunstancias que perturbaron la tranquilidad de aquella casa la noche del 14 de noviembre. Pasó 6 años escuchando cientos de entrevistas a vecinos, a los policías encargados del caso, a los amigos íntimos de la familia Clutter, en total más de 6.000 folios de información. Finalmente, se detuvo a los culpables, 2 jóvenes estafadores y pequeños ladrones, Dick, de 28 años, y Perry Smith, de 31. Cuando los asesinos fueron atrapados y encarcelados, la amistad que entabló con ellos le permitió ejecutar una detallada reconstrucción de sus vidas. El 14 de abril de 1965, Perry Smith y Dick fueron ahorcados tras haber sido declarados culpables de linchar a una familia cuya fortuna no llegaba a los $50. En su último paso por la cárcel, Dick había escuchado el relato que le hizo otro preso de la gran fortuna de Clutter, hombre piadosísimo, querido y respetado en Holcomb por su desprendida bondad y antes miembro de la Junta de Crédito a la Agricultura. En la administración, y Hitchcock se puso de acuerdo con Perry, otro antiguo penado, amigo suyo, mestizo y blanco, y de indio cherokee. Ninguno de los dos había visto a sus víctimas hasta la noche del crimen. Cometida la matanza, solo consiguieron llevarse $40 o $45. Hitchcock no lograba recordar la cantidad exacta, que fue todo el dinero hallado en la granja. Además de asesinar a Herbert Clutter, acabaron con la vida de su esposa Bonnie, de su hija de 16 años Nancy y de su hijo de 15, Kenyon. Ambos, adolescentes, eran brillantísimos estudiantes, joviales y apreciados en la minúscula comunidad. Solo la madre parecía haberse reservado cuanto de negativo hubiese en aquella familia, tan prosaica como típicamente americana. Devorada por las depresiones de ella, dijo un corresponsal de Newsweek, que acaso aceptó su brutal e imprevista muerte como una liberación. Aunque Truman Capote narre en tercera persona e infunda a su obra un tono documental y objetivo, el libro no deja de revelar su descubrimiento personal de la complejísima naturaleza de aquellos asesinos. Ambos son fascinantes combinaciones de talento y de estupidez, el salvajismo y de sensibilidad también. También de puritana y reprimida pederastia por parte del mestizo. Indignado, Perry Smith no tolera que Dick Hitchcock viole ni moleste a Nancy Clutter y habla con la muchacha de poesía y de pintura, antes de volarle la cabeza él mismo de un escopetazo. También acomoda al padre con una almohadilla debajo de la nuca, cuando va a degollarlo con un machete. Los 2 muchachos detestan a su familia, pero durante el juicio, Dick se desvivió por confortar a la suya. Perry Smith dijo a Truman Capote: irónicamente, los Clutter nunca me hicieron daño alguno, al revés de otras personas que tan crueles han sido conmigo. ¿Acaso los Clutter tuvieron que pagar por ellos de forma bárbara e injusta? En vísperas de su ejecución, se recreaba también barajando paradojas. Muchos asesinos andan sueltos y parecerán en la cama, reflexiona. En cambio, aunque él nunca mató a nadie, van a ahorcarlo. Dick siempre sostuvo que los crímenes fueron todos perpetrados por Smith. Pero sea cual sea el caso, se muestra defensor de la última pena. Es la inevitable venganza de la sociedad, y si él fuese pariente de los Clutter, la exigiría para Hitchcock y Smith. Creo en la horca, con tal de que no ser yo el ahorcado, claro está. Incluye sardónico. Ambos suben al cadalso con escalofriante serenidad y se despiden afablemente de quienes lo capturaron.
Smith proclama su arrepentimiento, si bien reconoce la futilidad de expresarlo. A Truman Capote lo besa en la mejilla y le dice en español: adiós, amigo mío. A Sangre Fría permaneció más de 6 meses en la lista de los libros más vendidos del New York Times. Al autor le había llegado al fin su deseada celebridad, aunque, según confesó más tarde, por el precio de una experiencia traumática que marcaría su vida desde entonces.